Antes de que todo explotara en el siglo XX, Europa parecía vivir en una especie de burbuja. Era una sociedad muy jerárquica, donde el poder estaba centrado en poquísimas manos. La mayoría de los países europeos seguían siendo monárquicas hereditarias, menos Francia, ya que era una república. Y el resto era manejado por élites políticas y económicas, que no querían saber nada con compartir ese poder. Las mujeres no podían votar, y si nacías en una clase baja o pertenecías a una minoría, tus derechos eran casi inexistentes. Pero ese viejo orden empezó a tambalearse con la Primera Guerra Mundial, que arrancó en 1914. Fue detonada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero lo cierto es que las tensiones venían desde antes: nacionalismo, rivalidades coloniales, carreras armamentistas, y así fue que los principales imperios europeos se lanzaron a una guerra que nadie pensó que sería tan larga ni tan brutal. Duró hasta 1918 y dejó más de 10 millones de muertos. Fue una carnicería, y lo que vino después fue igual de caótico. Colapsaron los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. En Rusia, de hecho, estalló la revolución bolchevique, y en 1918 ejecutaron al zar y a su familia. Era como si el mundo estuviera dando vuelta una página entera, pero sin saber bien qué venía después. Después de la guerra se firmó el famoso Tratado de Versalles, que en teoría buscaba la paz, pero en la práctica dejó heridas muy abiertas. Alemania fue duramente castigada y eso generó un enorme resentimiento. Mientras tanto, en Europa surgían nuevos estados, pero con muchas minorías internas, lo que generaba tensiones étnicas, políticas constantemente. Y ahí apareció otro gran problema: la democracia, que intentaban hacer en muchos lugares, no lograba firmarse. Había repúblicas débiles, gobiernos inestables, crisis económicas, y en medio de ese escenario empezaron a crecer los discursos autoritarios. La élite temía el comunismo y muchos sectores populares estaban decepcionados con las promesas incumplidas de la democracia liberal. En 1929 la crisis de Wall Street terminó de hacer estallar todo. El desempleo se disparó, la pobreza creció y mucha gente comenzó a buscar soluciones radicales. Fue ahí que surgieron con fuerza los fascismos. En Italia ya gobernaba Mussolini desde 1922 y en Alemania Hitler llegó al poder en 1933, aprovechando el malestar general, el miedo y el resentimiento. Pero antes de que explotara la Segunda Guerra Mundial hubo un episodio clave que muchas veces se pasa por alto: la Guerra Civil Española. Y acá me quiero detener un poquito más porque fue un momento crucial del siglo XX y un ejemplo brutal de lo que pasa cuando se enfrentan dos modelos de país con visiones completamente opuestas. En 1936, en España, una parte del ejército se sublevó contra el gobierno legítimo de la Segunda República. No fue un simple golpe de Estado, fue el comienzo de una guerra devastadora. De un lado estaban los republicanos, que defendían una España democrática, laica, con reformas sociales, y del otro lado los sublevados, liderados por Francisco Franco, que querían frenar por esos cambios y volver a una España tradicional, autoritaria y profundamente conservadora. La guerra duró 3 años y fue una especie de laboratorio para lo que venía. Hitler y Mussolini apoyaron activamente a Franco, mientras que miles de personas de todo el mundo viajaron a luchar junto a los republicanos en las brigadas internacionales. Fue una guerra sangrienta, con bombardeos a civiles, como el de Guernica, que inspiró el cuadro de Picasso, con represión brutal, con odios profundos. En 1939 Franco ganó y con su victoria se instaló una dictadura que duraría casi 40 años. El franquismo fue una dictadura militar, nacionalista, católica y profundamente represiva. Se prohibieron los partidos políticos, se censuró la prensa, se persiguió a quienes pensaban diferente. Miles de personas fueron ejecutadas o encarceladas. Otras tuvieron que exiliarse. Y lo más fuerte es que, mientras Europa se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial, Franco se mantuvo en el poder sin participar directamente del conflicto. Eso le permitió consolidarse internamente, eliminar opositores y crear un sistema en el que todo giraba en torno a su figura. Durante décadas, el franquismo modeló la vida política, cultural y social de España. Mientras tanto, en el resto del continente, Hitler no paraba. Anexó Austria, ocupó Checoslovaquia y finalmente invadió Polonia en 1939. Ahí sí, las potencias europeas reaccionaron y empezó la Segunda Guerra Mundial. Otra guerra total que no solo enfrentó ejércitos, sino que involucró directamente a la población civil. Fueron 6 años de horror, entre el Holocausto, los bombardeos masivos, la guerra en el Pacífico. Murieron más de 80 millones de personas. Recién en 1945, con la derrota de Alemania y el suicidio de Hitler, el conflicto terminó. El periodo entre 1914 y 1945 fue una montaña rusa de guerras, revoluciones, dictaduras y esperanzas frustradas. Pero también fue un momento de enormes aprendizajes, porque en el medio del caos también surgieron las bases para la construcción de democracias más sólidas, para el respeto a los derechos humanos y para la idea, aunque todavía muy incompleta, de que nunca más pueden permitir que el autoritarismo destruya a las personas.
Y si miramos todo ese proceso, hay algo que queda claro. El franquismo no fue un hecho aislado, fue parte de esa gran ola autoritaria que atravesó Europa, pero su permanencia, su silencio durante décadas y su impacto cultural lo convierte en un caso muy particular. España fue uno de los últimos países en salir de esa noche oscura.